tanto, si una persona tiene problemas hepáticos y dice venir o haber estado con frecuencia en zonas del altiplano con grandes lagos como el Titicaca y tiene problemas hepáticos, además de pensar en problemas de cálculos biliares y otro tipo de cuadros obstructivos, debe entrar en nuestro abanico de diagnósticos diferenciales las fasciolas. Pero si la persona viene de un territorio como Tarija, donde es hipoendémica, casi no existe esta enfermedad allá, la probabilidad de encontrar a una persona con fasciola es extremadamente baja. Entonces vamos a centrar nuestra búsqueda de fasciola en personas que vengan de Oruro o de La Paz principalmente, que en las comunidades alrededor del lago Titicaca son las que tienen la mayor casuística de casos de fasciola de todas las Américas. Algunos datos del huésped intermediario, que son los caracoles, ¿sí? Estos corresponden a diferentes géneros, pero el más frecuentemente implicado corresponde al género Limea. Puede ser Trucotula o Columnella. Ambos se reconocen porque su giro es hacia la izquierda, es levogiros, a diferencia de los Plumafatria, que estos probablemente los han visto en los acuarios. Estos no son transmisores de fasciola. Los que son transmisores tienen esta forma de espiral, ¿de acuerdo? No como un círculo enredado en sí mismo, sino generando una especie de espiral, como una especie de pirámide, ¿de acuerdo? Esos son. Son todos ellos caracoles pequeños, de más o menos medio centímetro hasta centímetro y medio en general, pero no suelen ser más grandes. Este es el contexto medioambiental en el que ocurre. Estamos hablando de aguas estancadas o con muy poca corriente de agua. Denme un segundito, por favor. Perdón por la interrupción, continuamos entonces con la clase. Les decía, entonces, estas aguas estancadas, o en este caso, estas son las lagunetas y la sequía, lo que queda del río Rocha, en la zona de la Maica. Y en esta agua las vacas suelen meterse para cruzar. No suelen beber aquí el agua, pero esto genera alta posibilidad de que las vacas tengan fasciola. En el caso de Cochabamba hay fasciola gigántica en las vacas, ¿de acuerdo? Y en este contexto podríamos también tener un ciclo posible para fasciola. No se ha descrito casos autóctonos de fasciola en la ciudad de Cochabamba, pero sí tenemos el contexto ideal para que este pueda ocurrir. Esto es un territorio, van a encontrar en la forma de estrellas, ¿de acuerdo?, la presencia de los caracoles, que son parte del ciclo de fasciola hepática. En rojo, los territorios hiperendémicos, como pueden ver, los que están alrededor del lago Titicaca,
y las que tienen menor endemicidad va cambiando a amarillo y verde los que tienen muy baja, ¿sí? Entonces en rojo hiper, amarillo meso y en verde hipoendémicas. Entonces cuando veo esta estructura puedo observar de que el género Limea en los caracoles Trucantula es el más frecuentemente encontrado. Cuando veo esto en la región del Perú, podemos ver que también es alrededor del lago Titicaca, las zonas endémicas, y en su zona de cordillera, ¿sí?, es donde se encuentran los focos principales. Diferentes caracoles van a estar implicados. En el caso de Brasil, podemos encontrar de que son territorios en los cuales se consideran no endémicos en humanos, sí en animales, sobre todo gigántica, y son diferentes géneros. No hay una alta transmisión en humanos. Estamos hablando en el caso de Brasil de una zoonosis, sobre todo con gigántica. Argentina pasa exactamente lo mismo, diferentes especies de caracoles, pero sobre todo en tema de animales. En el caso de Chile, que tiene una región alta tipo cordillera, también podemos encontrar una serie de vectores, o huéspedes en este caso, no vectores, intermediarios, que están señalados en esto. Aquí sí existen territorios con transmisión humana. Así que como verán, en el caso de América o de Sudamérica, es básicamente la parte de Bolivia y Perú, las zonas donde ocurre la transmisión humana. Hay algún foco en Chile, que también tiene zonas altas, y en el resto del continente hay múltiples focos, pero sobre todo en animales, no en humanos. Y el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? En la fase aguda, durante el proceso de invasión que va a tener la fasciola a la parte del hígado, vamos a tener un dolor localizado en el cuadrante superior derecho, ¿no?, en el hipocondrio, donde se encuentra el hígado, con irradiación hacia la escápula. Es similar al dolor que vamos a sentir en caso de presencia de barro biliar o de litiasis, porque lo que ocurre es un proceso de obstrucción de la vía biliar. Este mismo proceso de la presencia de larvas puede generar un proceso inflamatorio, generando una ligera hepatomegalia, con procesos febriles, náuseas, vómitos, puede haber algo de diarrea, no relacionada a un daño del gusano en el sistema intestinal, sino más relacionada a la incapacidad de manejar adecuadamente las grasas, porque como estos van a tapar la vía biliar, puede haber dificultad en la eliminación de sales biliares, que son centrales para la digestión de grasas. Puede haber hiporexia, es decir, una falta de ingesta de alimentos por falta de apetito, y molestias generales. También puede haber una urticaria fugaz. Esta urticaria no se debe a la migración de larvas, se refiere principalmente a una urticaria que ocurre por acumulación de bilirrubina. La bilirrubina empieza a absorberse cuando se obstruye la vía biliar, por eso las personas que tienen cálculos pueden ponerse un poco amarillas. Y esta, al acumularse en la piel, produce pruritos. Como la obstrucción no es completa y no suele ser permanente, porque el gusano se mueve liberando la salida para que corra la bilis nuevamente, estas urticarias duran un lapso de tiempo y luego desaparecen, y suelen coincidir con los dolores o con el resto de la sintomatología. En la fase crónica, una vez de que se establece un equilibrio entre el agente y el huésped, lo que vamos a tener son síndromes que van a ser similares a una obstrucción biliar por litos, por cálculos, ¿de acuerdo? Y cuando hay muchos gusanos en el hígado, se ha descrito en algunos pacientes una hepatomegalia de tipo inflamatoria por la presencia de los gusanos, que se hace un tanto crónica. Como en todas las helmintiasis, es común encontrar eosinofilia, normalmente un marcador que cuando yo veo por ecografía no hay litos y resulta que hay eosinofilia, puedo pensar en esto. Cuando estos gusanos se encuentran en la vía biliar, sin embargo, pueden ser identificados durante la ecografía como una serie de elementos que hay que diferenciar de un cuadro de un cáncer o un crecimiento, un pólipo o algo que requiere un diagnóstico diferencial. Así,
Durante la fase aguda podemos utilizar elementos de serología. La eosinofilia nos va a orientar hacia la presencia de algún gusano y vamos a tener pruebas de función hepática alterada sin la presencia de hitos que explico en el cuadro y no tan alta como en el caso de las hepatitis virales. En la fase crónica podemos encontrar la presencia de los huevos en las heces y por lo tanto, si los observo mediante un copro directo o puedo hacer captura de antígenos por técnicas inmunológicas. Las pruebas de función hepática, como hemos dicho, van a tener ciclos de que se normalicen y se alteran de acuerdo a la cantidad de gusanos y a los periodos de obstrucción biliar que estos generen. Y a nivel de los estudios de imagen, puede a veces encontrarse en la ecografía, en una endoscopía retrógrada, que es el RCP, es decir, meter el tubo por el colédoco, ¿sí? Endoscopía retrógrada colédoco-pancreática, eso significa RCP, y también podemos encontrar una forma como de tejitas en la tomografía o en la resonancia magnética. Aquí tenemos un procedimiento por RCP, este es el tubo del endoscopio, ¿de acuerdo? Y se ha inyectado un contraste para sacar la radiografía, y como pueden fijarse, hay estas imágenes aquí, como unas tejitas, ¿sí? Esos son los gusanos. Aquí podemos ver y apreciar que genera un proceso de una obstrucción de la vía biliar. Durante una endoscopía puede encontrarse, aquí tenemos el gusano que está en el colédoco y con una pinza se lo extrajo. ¿Sí? Aquí igualmente podemos encontrar a un gusano en la vía del colédoco. El tratamiento, el ideal suele ser el tricabendazol, 10 miligramos kilo peso, y se puede tomar una o dos dosis, ¿de acuerdo? Depende de la intensidad de la infección. La nitazoxanida es un elemento que es muy útil en estos casos y el praziquantel como tercera opción. Y como habíamos visto en la imagen, cuando son pocos y los encontramos durante una endoscopía, imagínense lo siguiente. Yo tengo un estudio y en ese estudio tengo una obstrucción. No encuentro piedras. Tengo una obstrucción, debo pensar en un cáncer. Así que meto el endoscopio y cuando meto el endoscopio me encuentro con esto. Bueno, si lo encontré, lo agarro, lo saco y quizás con eso he completado el tratamiento, si es que no hay otros mucho más dentro del hígado. Así que si tengo dudas, le doy el medicamento, el tricabendazol suele ser el de primera instancia. Bueno, preguntas, dudas hasta aquí. No hay dudas, no hay preguntas, ¿ok? Denme un segundito, voy a cambiar de equipo y vamos con los síndromes de larvas migrantes.
Bueno, a ver, continuemos entonces con la parte de larvas migrantes. Las larvas migrantes, de acuerdo, estas diapositivas son del doctor Rojas, quien ya se encuentra retirado de la facultad, y voy a hacer uso de su presentación. Me parece que es un buen resumen, no solamente la parte de larvas migrantes, sino que nos va a permitir tener una idea global de todo lo que hemos visto. Recuerden que hasta aquí hemos visto protozoos, hemos visto helmintos. Dentro de los helmintos hemos visto tres, los platermintos, los revertermintos y también el tercero son... Perdón, denme un segundito, por favor. Buenas tardes. Perdón, ok, continuamos. Entonces, les decía de que tenemos el tercer grupo, donde encontramos fasciolas, listosomas y demás, que son los tremátodos. Dentro de los nemátodos de interés médico, tenemos los que son a nivel intestinal y los que están a nivel de los tejidos. Dentro de los enteroparásitos, vamos a poner el puntero láser, hemos estudiado ya ascaris, uncinarios, strongyloides, trichurias y enteroides orbiculares. Antes de continuar, todos estos ya han visto, ¿verdad? ¿O hay alguna clase pendiente? Ok, continuamos entonces, están en silencio absoluto. Y los intestinales tenemos dentro de los nemátodos a Dreconculus, trichinosis y algunos tipos de larvas que pueden generar procesos migratorios, como es el caso de strongyloides uncinarios, entre ellos. Dentro de las larvas migrantes, la definición es que estas infectan al hombre por larvas de nemátodos, estadios intermedios. Es diferente al caso de Trichinella spiralis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Donde esta no va a migrar, va a enquistarse. Tenemos dos opciones. Pueden correr por la piel o estar en las vísceras. Según eso se llama migrante cutánea o visceral. Dentro de las larvas migratorias larvarias tendremos, por ejemplo, el síndrome de larva cutánea. En esta tenemos, recuerden, a uncinarias y strongyloides. En el caso de las uncinarias se llama larva migrans y en caso de strongyloides, larva currens. Pregunta clásica de examen. A nivel de lo que es las paniculitis, es decir, en el tejido adiposo migratoria, tenemos a una especie que no la tenemos básicamente en nuestro medio porque esta ocurre en los procesos, en los lugares donde hay costa, porque está relacionada con ciclos con mariscos y pescados crudos. Se han descrito en el Ecuador y en el Perú, en algunas regiones del Brasil. ¿De acuerdo? Y en el otro lado, tenemos las larvas que están ya a nivel de los tejidos. Cuando ocurre a nivel del pulmón, se llama síndrome de Lofer, que lo hemos visto en uncinarias, strongyloides y ascaris lumbricoides, y síndromes migrantes viscerales como a nivel ocular, como ocurre con el caso de Toxacara. Así que vamos a centrarnos en las que tenemos aquí, las larvas por gusanos, ¿de acuerdo?, que son parte de su ciclo, como el caso de ascaris lumbricoides, uncinarias y strongyloides. Recuerden, strongyloides, escurrens, migrans en los otros casos. ¿Sí? Y cuando estos pertenecen a otro animal y el humano funge como huésped intermediario, puede verse en el Asilostoma brasiliensis que pertenece al perro y al gato. ¿Sí? Ahora,
En este síndrome de larva cutánea, habíamos dicho, tenemos algunas que no van a llegar a ningún lado porque no son propias del humano, el caso del Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis, que son propias del perro y del gato, o aquellas que van a migrar como parte del ciclo evolutivo, como es el caso de Strophyloides stercoralis, el caso de las uncinarias. Aquí tenemos algunas de las características, no vamos a ahondar mucho en este detalle, solamente decirte que estas otras especies de ancilostomas que tenemos aquí son raras, pero sí son parte de los procesos en los cuales yo puedo encontrar una larva que está en la piel y esta larva migrante se mueve de un lado dejando un camino serpenteante con mucho prurito, escosor, y la persona literalmente siente que hay algo que le está corriendo porque sí hay algo que está corriendo debajo de la piel y que no desaparece porque ninguno de estos va a llegar a completar un ciclo, no son propios, es un accidente el que ha ocurrido, ¿sí? Y esto es muy diferente a lo que pasa cuando tenemos el caso de estrongiloides, que sí va a encontrar su camino para el sistema linfático y va a desaparecer. Por eso se llama síndrome de larva Currens, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las características. Pueden darse cuenta que la boca de estos acilostomas es diferente al de los acilostomas Inecanthur que infectan al humano. Acilostoma duodenale tiene hojas cortantes y Anquilostoma tiene colmillos. Son diferentes a estos, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver estos brasilienses, sí tienen una especie de colmillos, pero no es igual al que conocemos como Acilostoma duodenale. Sus dientes tienen una configuración bastante diferente. Esos son los huevos, muy parecidos a los de uncinaria, y su ciclo de vida es a partir del perro. Estos excretan las heces y estos van a tener un proceso de maduración, igual que los otros en el suelo, y van a poder ingresar por contacto con la piel. Ahora, en el otro caso, tenemos los ancilostomas que son del humano. Esos van a formar síndrome de larva migrante. No vamos a entrar en mucho detalle porque ya los hemos visto cuando hemos hablado de mucinariasis. En el caso de estrongiloides como larva currens. Estos penetran por la piel y van a dejar un recorrido como si fuera un camino serpenteante con mucho prurito y a nivel del ingreso puede haber una infección secundaria y luego desaparecen porque entran al torrente sanguíneo o, en el caso de larva currens, estrongiloides, por el sistema linfático. ¿De acuerdo? Ya conocemos Strongylosis stercoralis, este se elimina como larva y recuerden que puede generar un problema a nivel de la región perianal en los ciclos de autoinfección. Todo esto ya lo hemos hablado y aquí algunas imágenes de este circuito, ¿no? Ingresa, hace este camino serpenteante, este probablemente ingresó por aquí, que es donde ocurre la infección secundaria, y luego desaparece una vez que encuentra un camino. Lo mismo tenemos en el pie, por donde ha ingresado. En un ciclo también de autoinfección podemos encontrar lesiones similares en la región perianal. ¿Sí? Los casos de Ancylostoma brasiliensis, canino y otras implican evidentemente un contacto estrecho del humano con las heces de los perros o de los suelos contaminados con las heces de los perros. No es muy frecuente en nuestro medio, pero sí puede aparecer y vamos a encontrar estos mismos caminos serpenteantes, pero estos se extienden hasta que desaparecen porque la larva muere, pero sus trayectos son mucho más largos que los que vemos con estrongiloides o con Ancylostoma duodenale. ¿De acuerdo? Como pueden ver, igual caminos serpenteantes. Y el diagnóstico es básicamente por la clínica. Un prurito muy intenso, ese proceso de infección. Fíjense, acá tenemos un camino que aquí ya hubiese terminado en el caso de los que infectan humanos, pero como este no va a ninguna parte, sigue tratando de encontrar su camino y genera este camino tan largo y va a ser hasta que el gusano muera y lentamente sea destruido
y fagocitado por el sistema inmunitario, el sistema fagocitario de la persona, y eso va a demorar días, semanas. El tratamiento tiabendazol o albendazol también se utiliza actualmente mucho el caso de la ivermectina, también se puede usar el tiabendazol como alternativas de tratamiento. Dosis única usualmente, porque recuerden que este no se va a poder reproducir. Aquí tenemos algunas imágenes del proceso y claro, estas simpatizaciones son infecciones secundarias a la presencia del gusano. El tratamiento para evitar esto es desparasitar a los perros, y ese proceso de desparasitación debe considerar que en los siguientes 2 días, incluyendo el día de la desparasitación, debemos eliminar las excretas de los perros en una forma adecuada. En el caso de la síndrome de larva migras de forma visceral, todos son parte del grupo de Toxacara. Canis, Catis, Leonia son parte de los más frecuentes. Esta otra, que es Valencia caris, no la encontramos normalmente en nuestro medio. Toxacara es un tipo básicamente de Ascaris, pero de los perros de un género diferente, más pequeños, normalmente de algunos cuantos centímetros, ¿sí? Y como pueden ver, esos que son más delgados dependen de la especie, si es del perro o del gato los más frecuentes, y pueden alcanzar unas dimensiones importantes, en el caso de las hembras, similar a los Ascaris humanos, ¿de acuerdo? En los gatos suele ser más pequeño. Y como les digo, básicamente es una Ascaris de animales. Ahora, Toxacara canis no logra generar normalmente infecciones reales en los humanos, pero pueden ocurrir. ¿Cuándo ocurre? Cuando el humano comparte demasiado tiempo, está demasiado cerca de las heces de los perros y termina ingiriendo los huevos de estos de manera accidental. ¿De acuerdo? Toxacara canis, aquí podemos ver el tema del huevo, ¿sí? Se parece mucho al de Ascaris, al igual que el de Toxacara canis. Aquí ya tenemos a la larva madurando en su interior. A diferencia de Ascaris, estas son más redondeadas. Recuerden que el huevo de Ascaris es más ovalado. Acá tenemos parte de lo que es el proceso del ciclo de infección, y este ciclo, para que puedan ir eliminando huevos, suele demorar 1 mes después de haber completado el ciclo. Y recuerden que los humanos, como está acá, son un eslabón que no son parte del ciclo de transmisión, así que somos un error en el proceso de su cadena reproductiva. Muy bien. Entonces, en un síndrome de larva migratoria visceral en niños, podemos tenerla en una forma que se llama encubierta, es decir, no solo vamos a encontrar una clínica que es muy clara, puede haber fiebre, trastornos de la conducta, sueño, eso por las molestias que va a dar, y cuando pasa por los pulmones, porque hace un síndrome similar al de Lofer, podemos encontrar tos o ataques asmatiformes que pasan, ¿de acuerdo? Puede haber dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, hiporexia. Cuando invaden el hígado pueden generar un cuadro de una hepatomegalia, y en su proceso de estar migrando pueden generar alteraciones a nivel de lo que es las cadenas linfáticas, musculares, y como otros nemátodos pueden producir un síndrome como el de Lofer, generando una neumonía eosinofílica transitoria. En adultos, sin embargo, Toxacara puede generar un cuadro que es un poco más específico, con astenia, adinaria, prurito, manifestaciones tipo disnea, dolor abdominal, náuseas, anorexia y erupciones cutáneas como parte de este cuadro. Se ha descrito mucho la relación entre Toxacara canis y el inicio de ataques asmáticos, y aquí hay un tema muy dividido y controversial entre los autores. La mitad de los autores hacen una relación directa, como que Toxacara canis con su presencia modifica el sistema inmune a fin de poder evitarlo y esquivarlo, y secundariamente a esto, esta descompensación van a generar cuadros de alergia. Otros autores, por el contrario, han relacionado que la presencia de Toxacaris, como también de Ascaris, en ese proceso de inmunomodulación, más bien reducen la actividad del sistema inmune y más bien servirían como incluso un tratamiento paliativo en caso de alergias
de difícil manejo. En cualquiera de los casos, este es el ciclo de Toxacaris, es un ciclo muy sencillo, similar al que conocen para otros nemátodos, con la única diferencia de que en vez de que tengamos al humano como inicio y fin del ciclo, en este caso es el perro, y accidentalmente. Mil disculpas, hemos tenido un corte con la computadora y que nos ha impedido poder terminar de ver las diapositivas. Mil disculpas por esta interrupción. Estamos de vuelta. De cualquier forma, estábamos ya en la última diapositiva y vamos a tratar de resumir esto. Déjeme compartir de la siguiente manera. ¿Dónde estamos? Ok, muy bien. Entonces, para resumir, dentro de los síndromes larvarios migrantes o de larvas migrantes, tenemos básicamente dos opciones, las formas cutáneas y las formas viscerales. Las formas cutáneas las vamos a dividir en dos, las que son parte de un ciclo, es decir, que es un parásito del humano, y las que no son parte de un ciclo en el humano, es decir, no tienen un fin dentro de un ciclo. En estas tenemos básicamente dos, las que están relacionadas con las uncinarias humanas, que van a generar el síndrome de larva migrans, y el otro es Strongyloides stercoralis, que nos va a dar como resultado el síndrome de larva currens. A nivel de los que no tienen un ciclo porque no son propios, todos corresponden al grupo de los ancilostomas. Es decir, estamos hablando de un grupo de uncinarias, pero no de las que corresponden a los humanos, sino a los que corresponden a los animales. Entre estos tenemos varios que infectan a perros, gatos, Xerostomia brasiliensis y otras especies, y en todos ellos el cuadro cutáneo es similar. ¿Cómo es ese cuadro cutáneo? Lo que vamos a tener es un camino serpenteante, ¿sí? Se ingresó por aquí, se ingresó en este punto, vamos a ver un guía hasta que encuentra finalmente su ruta vía sanguínea en el caso de ancilostomas duodenale o necantor americano, o en el caso de Currens mediante una guía linfática. Al punto del ingreso normalmente va a haber una infección más grande con lesiones por rascado, pero esto ocurre de manera muy rápida. No va a durar ni siquiera días, va a ser un proceso corto. En cambio, en el caso de lo que son la de los animales, vamos a tener caminos mucho más largos hasta que la larva muere, con mucho más prurito, con infecciones secundarias al tema del rascado,
de acuerdo, y a la presencia de esto, que no termina en ningún lado y que solamente generan un daño a nivel cutáneo. En las formas viscerales podemos reconocer que tenemos diferentes síndromes. Entre ellos, uno de los importantes es el pulmonar, llamado síndrome de Loeffler. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las viscerales, las verdaderas migrantes viscerales que solamente hacen eso, tenemos al grupo de Toxácara. Toxácara hemos dicho que es básicamente el ascaris de los animales. Los más comunes son Cati, que es de los gatos, ¿de acuerdo? Y el canis, que pertenece a los perros. Les mencionaba que este hace un ciclo en los animales y los humanos y otros animales podemos ser un error en su ciclo, ¿sí? Por una ingesta accidental. Así que en el caso de Toxácara, lo que puedo encontrar es que puedo encontrar esta larva en diferentes órganos. Estos órganos incluyen la vía pulmonar, incluso pueden aparecer en el ojo y generar problemas oculares, ¿de acuerdo? Pueden generar una alteración en cualquier víscera, incluyendo hígado y otros, pero con mucha más frecuencia lo que encontramos es una alteración pulmonar generando ataques asmatiformes, tipo asma. Y aquí les decía que hay una encrucijada entre los autores, aquellos que mencionan que la modificación inmunológica que genera Toxácara desencadenaría cuadros de asma y otros que mencionan que su presencia más bien regularía el tema de los ataques asmáticos. Y esto es algo que no está todavía del todo dilucidado. De hecho, se han hecho investigaciones en nuestro propio territorio y los datos son inconclusos respecto al rol que pueda tener Toxácara en ese tipo de cosas. ¿Sí? Así, para ponerlo en bonito y en simplecito, debo recordar como síndromes larvarios los siguientes. Síndrome de larva migras uncinarias. Síndrome de larva currens, estrangiloides estercoral. Síndrome de larvas migrantes cutáneas, otras especies de ancilostoma. ¿Sí? Estos no van a ser parte de un ciclo. Y luego tenemos los síndromes larvarios migrantes viscerales, y en estos el agente principal es Toxácara. Pueden producir daño en cualquier tejido órgano, pero con mucha frecuencia están relacionados con cuadros respiratorios tipo asma. La forma grave, no hemos hablado mucho de eso, es que pueden atacar el ojo y pueden producir incluso ceguera por daño en la retina. Pero esto es bastante raro de poder encontrar o identificar. Quizás con este resumen estamos mucho más claros con la parte de síndromes larvarios migrantes. Esto es lo que realmente nos interesa. ¿Preguntas? Ok, si no hay dudas ni preguntas, hemos terminado el temario. Doctor, Adelante, Lenny. doctor, una pregunta. Según el cronograma, hay una clase que es para resolución de dudas y casos clínicos. Eso será la Ujú. próxima semana. Ah, Sí, de hecho, ¿el examen cuándo va a ser? es el Porque han 22, modificado la fecha. el viernes. 22 viernes. Entonces tenemos todavía tiempo. Y como tenemos tiempo, sí, no quiero que empecemos ya con el tercer parcial porque vamos a empezar a descoordinar muchas cosas. ¿De acuerdo? Así que el día lunes vamos a tener una clase para aclaración de dudas, si es que existiera dudas. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Si no hay dudas, bueno, yo estaré conectado el lunes y el día miércoles empezaremos con el temario del tercer parcial, con la parte introductoria. Otro doctor, Diga, Marvin.
Se está despidiendo. Ok, bueno, si no hay nada más que decir, nos vemos la siguiente semana y de ahí para el examen. Tengan un buen examen de bacteriología, les deseo suerte. Hasta luego, Doc.